como hospitales, juzgados y hogares con diferentes tipos de problemas, Señor. Amistades nuestras, vecinos nuestros, familiares nuestros tal vez estén en este preciso momento con diversas circunstancias adversas. A nosotros nos has permitido tener un día, pues, en nuestra humanidad normal. Nos levantamos, Señor, con la idea de venir a adorarte, congregarnos. Permítenos hacer esto con gozo, con agradecimiento por esa ausencia de problemas. También verlo como algo inmerecido, Señor, no lo merecemos. Durante la semana todos nos hemos equivocado y hemos pecado contra ti de diferentes maneras. Y aún con todo vemos tu gracia, tu amor, tu favor, tu misericordia en nuestras vidas. ¿Cómo no estar agradecidos contigo, Señor, y con el propósito en nuestro corazón de venirte a adorar? Padre, reconocemos esa naturaleza pecaminosa, reconocemos que en nosotros, Señor, hay un proceso de santificación después de salvarnos y hacernos nuevas criaturas. Lo somos, Señor, pero no has terminado con nosotros mientras estemos en esta carne. Lo reconocemos, lo aceptamos, nos gozamos en ese proceso en el cual tú nos tienes y te damos gracias porque tu Espíritu confirma al nuestro que somos hijos tuyos. Así que ayúdanos a poder adorarte en este día, en este tiempo y a cumplir ese propósito que es por el cual nos reunimos. Tú eres el centro de este tiempo, tú eres el centro de adoración de este tiempo, no nosotros. Aún con todo, sabemos cuánto te gozas en vernos juntos y en armonía, como dice tu palabra. Así que permítenos adorarte y concluir nuestro estilo de adoración, nuestro esfuerzo por adorarte durante la semana, ahora como iglesia. De todas las formas en que tú nos enseñas, permítenos adorarte, saber que somos ese sacrificio vivo en el cual tú te agradas, en que continuamente nos neguemos unos a otros en cuanto a nuestras preferencias, nuestras formas de pensar, en cuanto a todo lo que nos pudiera ser diferente, Señor, uniéndonos solamente tu sangre y tu redención como hermanos. Permítenos vivir este tiempo de esa manera y ayúdanos a poder glorificar tu santo nombre. Prepara nuestro corazón y de quienes vienen más tarde para recibir tu palabra. Prepara nuestro corazón para abrir nuestros labios de manera genuina, de manera, Señor, en que te agrades, que creemos lo que afirmamos de ti en los cantos y permítenos estar en constante oración, dependiendo solamente y nada más de ti, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a ver un tema más, ya es el sexto tema de la serie Unos a Otros, y hoy vamos a estudiar juntos Romanos 15:7. Alguien que me ayude a buscar Romanos 15:7. Romanos capítulo 15, versículo 7, y que me ayude a darle lectura, si son tan amables. Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ok, entonces el tema de esta mañana va a ser: recibíos los unos a los otros. Recibíos los unos a los otros. Acéptense, también lo pudiéramos decir, acéptense los unos a los otros, es la misma idea. Otra versión lo dice así: acéptense unos a otros como Cristo
los aceptó, los recibió a ustedes. Vamos a poner en contexto este versículo. Es sumamente importante ponerlo en el contexto correcto para que veamos la idea y el flujo de pensamiento de Pablo de cómo llegó a esta conclusión. Porque si ustedes ven, así comienza el versículo 7. Empieza con una conjunción. Por tanto, ¿ya se dieron cuenta? Por tanto, ¿por qué viene ese por tanto? Y ahorita vamos a ver que ese por tanto, aunque sabemos algunos que es una conjunción y que nos da una idea, tiene una particularidad de otros por tantos que encontramos en la Biblia. Cuando hablamos de la carta de Pablo a los romanos, hermanos, la podemos dividir en 4 grandes secciones. 4 secciones. Es la mejor manera de poder dividirlo para darle una mejor lectura. La introducción, que abarca de los versículos 1 al 17, nos da una introducción y presenta el tema principal de la carta. Romanos 1, versículos 16 al 17, si alguien me ayuda a darle lectura, es la primera parte en la que se divide la carta de Pablo a los romanos y es una introducción donde se presenta el tema principal que hablan los versículos 16 al 17. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Okay, así que entonces la idea completa de la idea principal, toda la carta de Pablo a los romanos se sienta, se basa, se fundamenta sobre el versículo 16 y el 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Déjenme ver que aquí no sé qué le está pasando a esta cosa. Entonces, ahí podemos ver el tema central. El tema central de la carta. No hay otro tema. El poder del Evangelio para salvación. El poder del Evangelio para salvación. Después, la segunda parte en la que se divide es el desarrollo de la doctrina bíblica de Pablo a los romanos. Es un cuerpo de doctrinas que abarcan del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 11, versículo 36, hasta acabar el capítulo 11. En toda esa grande extensión de capítulos y versículos, Pablo va a hablar de la incapacidad del ser humano para justificarse a sí mismo, de la incapacidad del ser humano para acercarse a Dios, la incapacidad del ser humano para tener una correcta relación con Dios. Y va a hablar tanto de los gentiles como de su propio pueblo. Pero esa es la parte, mostrarle tanto a judíos como gentiles que están incapacitados para relacionarse con Dios, para justificarse delante de Dios. Todo eso habla en un cuerpo de diversas doctrinas, de todo tipo de doctrina cristiana. La tercera parte la vemos en los versículos, o en el capítulo 12, versículos 1, hasta el capítulo 15, versículo 13. Ahí Pablo desarrolla la práctica de la vida cristiana si se tienen la segunda parte de la carta. Pablo entonces dice, ¿saben qué? Si ustedes fueron justificados, si ahora pueden acercarse a Dios, pueden relacionarse con Dios, deben de vivir de esta manera. Y eso lo enseña
versículo 1 del capítulo 12 hasta el 15-13. Y el capítulo 16 es una despedida de Pablo con salutaciones personales y una doxología al final. Así se divide la carta de Pablo a los romanos. Entonces, pensando en esta división, tenemos que ubicar nuestro texto de Romanos 15:7, y si se dan cuenta, se ubica en la tercera parte donde se divide la carta. La tercera parte, que es la parte práctica. Entonces, pudiéramos resumir el versículo 17 diciendo: si alguien que tenía la incapacidad de justificarse por sí mismo, de acercarse a Dios, de tener una relación correcta con Dios, hoy la tiene. Si Dios los aceptó a ustedes para tener esa relación, con todo lo que ya vimos, entonces acéptense unos a otros. Acéptense unos a otros. Entonces, pensando en que está en la parte práctica de la carta, ¿dónde comienza la parte práctica? Romanos 12:1. Entonces, nos vamos a ir acercando cada vez más a nuestro texto. Ya dividimos toda la carta en 4 partes. Nuestro texto se encuentra en la tercera parte de la división, que es la parte práctica. Ahora vamos a ver el comienzo de esta tercera parte, porque vean dónde se sienta, dónde se basa la parte práctica. Romanos 12:1 y 2. Yo se los voy a leer. Y ahí vemos un por tanto, ¿ya se dieron cuenta? Es el primero de los por tantos que vamos a estudiar. Por tanto, y vean lo que dice: hermanos, creyentes. Entonces, lo que Pablo está a continuación, a punto de comenzar a tratar acerca de la práctica cristiana, es con creyentes, con cristianos. Por eso les dice, por tanto, hermanos. Y viene una petición, un ruego del apóstol Pablo diciendo: les ruego por las misericordias de Dios, y vean lo que dice a continuación, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Entonces, sobre esto se basa, hermanos, nuestro texto de Romanos 15:7 en la parte práctica. La parte práctica comienza con este ruego a creyentes, pero vean a qué: a que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Hasta este entonces parece que es una contradicción, porque está hablando de un sacrificio, y hasta este entonces lo único que se presentaban eran sacrificios muertos, animales muertos, ¿verdad? Degollados, para después quemarlos no vivos. ¿Cómo los quemaban? Muertos. Pero aquí dice que los creyentes deben presentar sus cuerpos, sus 5 sentidos, la carne, como un sacrificio vivo, y dice presenten. Este verbo es presente, presente continuo, continuamente. Y vean por qué: porque es el culto racional de ustedes, es la manera en que muestran adoración a Dios. ¿Cómo? Ustedes como sacrificio vivo. Sí, tu obediencia a Dios es un sacrificio vivo, aceptable y santo delante de Dios, cuando lo haces de manera correcta. Entonces vean, pensando en algo para reflexionar es: ¿tú vives así, hermano, hermana? ¿Viviste en esta semana consciente de que eres un sacrificio vivo? Por ejemplo, en la bendición que es poder tener, ¿no?, un televisor en tu casa para que descanses, veas un rato las noticias, un programa que te agrada, una serie, pero de repente vas a hacer sacrificio vivo, es decir, ya no, ya me excedí, ya llevo aquí bastante tiempo, y eso me está separando de mi relación con Dios, de mi comunión con Dios, de mi conciencia de Dios. Me voy a sacrificar, no muerto, sino vivo. Voy a presentar mi cuerpo para negarme a mí mismo. Es un ejemplo de muchos que es necesario que el creyente esté consciente de que cada día
y cada oportunidad de vida que Dios nos da es para que te presentes como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Esa es la vida del creyente. Si eres creyente, debes estar consciente de que todo exceso, de que todo lo que te es permitido por gracia, todo te es lícito, pero de nada te dejarás ¿qué? Dominar. Ese es el estilo de vida. ¿De verdad es ese? O sea, la piedad que manifiestas ahorita que nos congregamos, ¿es con la que tú vives en realidad? Por eso Pablo comienza con algo fuerte y práctico: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, puro, santo, aceptable a Dios. Les ruego por las misericordias de Dios. Y por eso en el versículo 2 nos da un ejemplo de cómo es el sacrificio vivo. Y no se adapten a este mundo. No se moldeen a la forma del mundo. No vean las cosas como el mundo las ve. No vean su matrimonio como el mundo ve el matrimonio. No vean la pornografía como el mundo ve la pornografía. Y así cada cosa en contraste como el mundo la ve. Hay un mandato de parte de Dios a los creyentes de no amoldarse a este mundo. Y otra vez, pensando reflexivamente, ¿te das cuenta que tal vez en algún momento te amoldaste a este mundo? Nos amoldamos, tomamos la forma del mundo. Pero Pablo dice aquí: no se adapten, no se amolden al mundo. Y aquí viene la clave: sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Ahí está la clave. ¿Cómo no nos vamos a adaptar? Transformando, renovando ¿qué? La mente. Para ver las cosas y llenar esa mente de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esa es la vida del creyente. Sobre estos dos versículos está basado nuestro texto. Así que es una transición. Todo lo que aprendimos, todo lo que te demuestra que eres un verdadero creyente, lo debes hacer real en tu vida práctica. Un sacrificio constante de sí mismo para ofrecérselo a Dios. Me voy a negar a esto, Señor, para que esta obediencia llegue como un sacrificio de olor fragante a ti. Quiero ver esto, quiero hablar esto, quiero sentir esto, pero voy a hacer un sacrificio vivo para ti. No quiero ser así, no quiero pensar así, no quiero hablar así, no quiero ver esto. Eso es adoración. Pero aquí el sacrificio vivo eres tú, soy yo, somos nosotros. ¿Cómo era el animal que Dios requería en el Antiguo Testamento? ¿Cómo debía ser ese animal? Puro, perfecto, etcétera, sin defecto. Así debemos de presentarnos delante de Dios, perfecto. Obvio, hermanos, no es una realidad de ninguno de los que estamos aquí, pero es la meta: sed santos porque vuestro Padre es santo, sed perfectos porque vuestro Padre es perfecto. Nadie lo hemos logrado, pero es la meta. Nadie lo hemos logrado, pero es la manera en que debe de vivir un creyente. Magda y luego Efraín, hermano. Bien sencillo, ya lo dijiste. ¿Entendimiento de qué? ¿Dónde está manifestada la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? ¿Dónde? ¿Cuál es el único lugar donde está manifiesta esa voluntad? De acuerdo al entendimiento por su gracia,
a llenarnos de su palabra, a pedir reflexión, entendimiento de esa voluntad, vamos a hacer un culto racional. O sea, nuestro sacrificio va a ser cada vez más voluntario y agradable a Dios como un sacrificio vivo, de lo que entendemos que Él pide, exige, sugiere, ruega, porque también no solo todos son mandamientos. Ese es el culto racional, lo que yo puedo captar de la palabra de Dios que transforma. Por eso el contexto posterior nos da la clave. Transfórmense por la renovación ¿de qué? De vuestro culto racional, de su entendimiento, para que entonces su adoración sea cada vez más consciente de que son un sacrificio, ustedes vivos. Ya no podemos vivir así como, el Señor me entiende, el Señor me acepta. Si yo me sigo desobedeciendo, pues el Señor sabe que es mi proceso. No, hermanos, duele. Y entonces cualquier logro, cualquier victoria durante un día es un sacrificio vivo para Él, para que Él se lleve la gloria y honra. Efrén. Sí, hay un pasaje que dice dice Pablo, el mundo está crucificado a mí, y dice, y yo al mundo. No recuerdo cuál pasaje es, creo que es en Gálatas, me parece. Pero también dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Eso sería también parte de ese sacrificio vivo, crucificarnos todos los días. Sí, y en palabras de Jesús, tomen su cruz, tome su cruz y sígame, ¿no? Exacto. Ese es el entendimiento. O sea, la vida cristiana es eso, continuo sacrificio, pero ya no muerto, sino vivo. Nosotros somos ese sacrificio vivo. Adán. Ahí está la clave, porque podemos tener mucho conocimiento y poca aplicación. Por eso es importantísima la meditación, la reflexión, la oración de lo que entendemos. Porque si no se queda en conocimiento y al rato se va. Por eso Dios nos repite y nos repite y nos repite las cosas con tanto amor y misericordia, ¿no es cierto? Es que entre más tiempo podamos decir que tenemos en el cristianismo, a veces eso nos debería de avergonzar. Porque el tiempo no indica muchas veces nada en nuestro crecimiento y madurez. Preséntate entonces constantemente como un sacrificio vivo. Un comentarista dice, el creyente debe ser un agente vivo, escucha esto, el creyente debe ser un agente vivo de la voluntad de Dios en cada momento. El creyente debe ser un agente vivo de la voluntad de Dios en cada momento, pero ¿cómo vamos a ser ese agente vivo si no vamos a su voluntad? Si no meditamos en ella, si no la estudiamos. Si estuvimos, muchas veces si somos sinceros, durante un periodo de tiempo más expuestos al mundo que a la palabra. ¿Qué nos amoldó más? El mundo. Siendo sinceros, hermanos, nos amoldamos más al mundo porque estamos más expuestos al mundo que a donde está su voluntad. Pero vean, él dice, el creyente debe ser un agente vivo de la voluntad de Dios en cada momento. ¿La gente ve la voluntad de Dios reflejada en tu vida? ¿Cómo vamos a lograr esto? Si ya vimos que entonces ahí está la meta. En el contexto de Romanos, versículo 2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen, se cercioren, conozcan cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con el poder del Evangelio. Así que el Evangelio, te decía yo hace varios domingos, no es para el no creyente, es para los creyentes. Porque solo el poder del Evangelio nos va a ayudar. No hay otra manera, solo el poder del Evangelio que nos hizo nacer de nuevo, ese mismo poder del Evangelio nos va a santificar.
Entonces quitémonos de nuestra mente que el Evangelio es solo para el no creyente, es para nosotros los creyentes. Sin ese poder no vamos a avanzar. Y entonces, como decía Adán, todo se va a quedar en conocimiento intelectual. Necesita venir el poder del Evangelio para que entonces demos pasos de santificación. No hay otra manera. Necesitamos el poder del Evangelio. Por eso la carta de Pablo a los Romanos, ese es su tema central, el poder del Evangelio. Ya nos vamos acercando más a nuestro texto. Aceptarse o recibirse es una palabra que solo aparece en el Nuevo Testamento 4 veces, hermanos. Entonces, si el tema de hoy es aceptarse, acéptense o recíbanse unos a otros, esta palabra solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. La palabra en griego, lo que significa. ¿Y qué crees? Están en una misma idea de pensamiento de Pablo. O sea que Pablo comienza una idea de aceptarse unos a otros en un punto de su carta y la termina. Y en esa idea es cuando aparece 4 veces la carta. Vamos a verlo juntos. Romanos 14, versículos 1 al 3. Romanos 14, 1 al 3. ¿Ya vieron con qué palabra comienza el versículo 1? ¿Qué dice? Reciban, acepten, ahí está la primera vez que aparece, al que es débil en la fe, para no juzgar sus opiniones. Versículo 2, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come, versículo 3, no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Y vean lo que dice a continuación, porque Dios, ¿qué? Lo ha aceptado, lo ha recibido, misma palabra en griego, segunda vez que aparece. Tercera y cuarta vez que aparece nuestro versículo, Romanos 15, 7. Por tanto, acéptense, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos ¿qué? Nos aceptó, nos recibió para la gloria de Dios. Ahí están las 4 veces. Pero todo surge de una idea inicial. Acepten al que es débil. Vean la transición. Pablo comienza su idea diciendo, acepten al que es débil en la fe, para no juzgar sus opiniones, sus preferencias. Uno tiene fe en que puede comer de todo, etcétera, etcétera, pero comienza diciendo, acepta, recibe al que es más débil. Pero en 15:7 ya no hay ninguna distinción, ya habla en general, ¿te das cuenta? O sea, lo que hizo en un principio, comenzando con sí una puntual anotación de que aceptes al débil, aquí en el 15:7 ya no, es que en general, acéptense los unos a los otros. Débiles y maduros, acéptense unos a otros. Así que entonces ya llegamos a nuestro texto. ¿Qué vemos en este versículo 7? 3 razones por las cuales tenemos que recibirnos unos a otros para glorificar a Dios. Eso es lo que nos enseña el versículo 7. 3 razones por las cuales tenemos que recibirnos unos a otros para glorificar a Dios. Ahora, estas 3 razones por las cuales tenemos que recibirnos unos a otros para glorificar a Dios tienen un contexto inmediato. Recíbanse unos a otros en 14:1. Pero tiene un contexto más amplio. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vivan como un sacrificio vivo. Les ruego por las misericordias de Dios que se ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo. Renuévense por la transformación de su entendimiento. Y un contexto aún más amplio, solo lo van a lograr con el poder del Evangelio. Romanos 1, 16 y 17. ¿Ya te diste cuenta del flujo de idea de la carta? Digo, de manera muy rápida, pero ese es Dios, esa es la palabra inspirada, hermanos.
Toda palabra escrita tiene un porqué. Entonces, 3 razones por las cuales tenemos que recibirnos unos a otros para glorificar a Dios. Así que vamos a mostrar bíblicamente cómo y por qué debemos aceptarnos, recibirnos mutuamente en la comunidad cristiana, reflejando el amor y la acogida de Cristo para glorificar a Dios y vivir en unidad a pesar de nuestras diferencias. A pesar de nuestras diferencias. Hermanos, la iglesia es un mosaico vivo de personas diferentes, ¿no es cierto? Mosaico vivo de personas diferentes. Diferentes trasfondos, diferentes niveles de madurez, estilos, experiencias, preferencias. Y a veces esas diferencias producen tensión, división o exclusión entre creyentes. Esa es la realidad en muchas iglesias locales y tal vez aún en la nuestra. Esas diferencias que traemos a nuestra iglesia local causan tensión, división y exclusión. ¿Te ha pasado alguna vez que tú hayas causado tensión o te hayan tensionado porque alguien es diferente a ti en la iglesia? Sí ha pasado. Y eso tal vez ha provocado que excluyas a cierto hermano o cierta hermana. Que ya disimuladamente lo saludes, pero es lo más que a veces. Y eso sí, si no te lo encuentras mejor, y aquí está bien pequeñito. Pero aún así le van dando vueltas a las columnas, ¿no? Volteas y volteas a los árboles, a las ventanas. O hacemos de todo por no encontrarnos, y ahorita vamos a ver otras ilustraciones. Sin embargo, en medio de ese panorama, Romanos 15:7 nos lanza un llamado radical, poderoso y transformador. Por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo los aceptó para la gloria de Dios. Escucha esta pregunta, hermano. ¿Puede una iglesia diversa ser una iglesia unida? Sí, la respuesta está en la gracia del poder del Evangelio. John Stott dice: la unidad de los creyentes no se logra por uniformidad, sino por aceptación en Cristo. La unidad de los creyentes entonces no se logra, no se mantiene por uniformidad, sino por aceptación en Cristo. ¿Cuáles son esas tres razones por las cuales tenemos que recibirnos unos a otros? Y esto va a ser muy rápido. Un mandato directo, un modelo supremo y un propósito final. Mandato directo, modelo supremo, motivo final. Entonces, hermanos, en primer lugar, la aceptación mutua es una orden divina. La primera razón, entonces, por la cual tenemos que recibirnos unos a otros es porque es un mandato. Es un mandato de Dios. Y eso lo vemos en la frase: por tanto, acéptense los unos a los otros. Ese por tanto es una conjunción que une y concluye la sección de aceptarse mutuamente que comenzó en Romanos 14:1. O sea, la idea de Pablo de acepten al débil y de esa aparición de esas 4 veces de aceptarnos, de recibirnos, concluye aquí. Es una conjunción entonces que une lo que Pablo dijo desde el capítulo 14, versículo 1, y la está concluyendo. La termina de concluir en 15:13, pero aquí dice: por tanto, acéptense, recíbanse. Y esa palabra en griego implica acoger cordialmente, recibir con hospitalidad o integrar plenamente a alguien, integrar plenamente, completamente, como en casa recibimos a alguien
que conocemos. Tiene el propósito, hermanos, de incluir a alguien dentro de las esferas, escuchen esto, más íntimas. O sea, el mandato divino es: recibe al otro, acepta al otro, integrándolo, acogiéndolo, integrándolo plenamente, incluyéndolo como si fuera tu propio familiar. O sea, es una hospitalidad familiar, trata a otro como si fuera un familiar. Dice, sí, pero yo tengo primos de quinta generación. No, así no. Más íntima. ¿Qué es esto? Como se reciben entre cónyuges. Como recibes, papá, mamá, a tus hijos. Ese es el mandato de Dios. Recíbanse, acéptense unos a otros como se reciben en casa, familiarmente hablando. Es más o menos la idea de Tito, ¿se acuerdan? Cuando le dice, ¿cómo debes de tratar a los ancianos? Como si fuera tu padre, le dice Pablo a Tito. ¿Cómo debes de tratar a las ancianas? Como si fueran tu madre. ¿Cómo debes tratar a las mujeres? Como si fueran tus hermanas. Y a los hombres como si fueran tus hermanos. Esa instrucción le da Pablo a Tito, de cómo se debe tratar en la iglesia a las ancianas, a los ancianos, a los hermanos y hermanas, como si fueran tus familiares. Y hermanos, todos sabemos cómo tratamos a nuestros familiares, ¿no es cierto? ¿Quién no sabe aquí cómo tratar a sus familiares? Cónyuges pecadores y se aceptan mutuamente, tarde que temprano. Les das su regañada, te enojas, pero al final ¿qué haces? Los aceptas, los recibes. Ya no hablemos de los papás y las mamás, alcahuetes que somos, ¿no? Recibimos a nuestros hijos y a pesar de que nos desilusionan, nos avergüenzan, nos deshonran muchas de sus acciones, ¿qué hacemos? Los recibimos, ¿no? Los aceptamos al final de cuentas. ¿Así está recibiendo a los hermanos? La iglesia es el cuerpo de Cristo y a veces se bromea con esto, hermanos. Porque decimos, sí, nada más que ese hermano, esa hermana es el hígado. Pero Pablo aquí nos corrige y nos dice, es la voluntad de Dios. No es sugerencia, no es opcional, ni siquiera es condicional, es un mandato. Recíbelos como recibes a los más amados, cercanos tuyos. Acéptalos así. Porque aceptas a los tuyos así. ¿Por qué a los hermanos no? Gálatas 3:28 nos dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Así que aquí Pablo, o Dios, hermanos, nos llama a crear una comunidad donde todos somos bienvenidos íntimamente por causa del Evangelio, independientemente de diferencias no esenciales. Estoy hablando de diferencias no esenciales. Obviamente hay diferencias esenciales, sobre todo en cuanto a doctrina. Eso no está hablando Pablo. La iglesia entonces no es una sociedad de los que piensan igual, sino de los que han sido amados por igual. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? La iglesia no es una sociedad de los que piensan igual, sino de los que han sido amados por igual. Un misionero en África dijo una vez, en mi iglesia hay pescadores, guerreros, pastores y comerciantes. No tienen nada en común excepto Cristo y eso basta. Ese es el poder de la aceptación en Cristo. El problema y lo que impide que aceptemos o nos recibamos unos a otros es crear esas diferencias en nuestra carne. ¿Qué debemos hacer con esas diferencias en nuestra mentota carnal, amoldada a este mundo? Renovarla. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Por el poder de qué? Del Evangelio. Necesitamos el Evangelio, creyentes. La iglesia hoy en día, hermanos amados, la iglesia hoy en día tiene una dureza de corazón con esto que estoy diciendo.
No sé cuánto tú estés aceptando ahí sentado o sentada, que solo el poder del Evangelio te puede santificar. No, es que ya el poder del Evangelio fue para evangelizarme, para nacer de nuevo. No, es para tu santificación. Solo ese poder de todo lo que implica el mensaje del Evangelio, si lo aplicas a tu santificación, te va a santificar. De otra manera, echando fuera el Evangelio de nuestra vida cristiana, ¿lo vas a lograr en tus fuerzas? Por ósmosis, por la gracia de Dios, cuando Él quiera. No, usa el poder del Evangelio. Va a ser más fácil usando el poder del Evangelio, conociendo el poder del Evangelio. Entonces, hermanos, como aplicación práctica, recibe en tu círculo a creyentes diferentes a ti en estilo, cultura o nivel de madurez. Recíbelos. En tu carne vas a ver esas diferencias. Sacrifícate, velos por igual. Y vas a ver qué diferencia. No juzgues con ligereza las convicciones personales. No juzgues con ligereza las convicciones personales. Son de la persona. Son su manera de agarrar el taco. No lo juzgues si tú lo agarras al revés. Alguna vez, hermanos, puse esta ilustración porque yo vi me encantó la manera de que agarró el taco, un tacote. Pues a mí me enseñaron, hermano, con los 3 deditos, no sé tú. Y esa era mi manera de comer el taco. No, hermano, había una persona cristiana en un viaje misionero. Ya se me hizo agua la boca, me acordé. Agarraba el taco con toda la mano. Me comía tan rico, ¿no? No sé si te has visto personas que te dan gusto verlos comer y hasta disfrutas verlos comer. Así era esa persona. Pero en algún momento dijo, uy, qué rara la manera de agarrar el taco. Pero es que la carne es inmediata a ver diferencias. Sacrificio vivo, estamos de misiones. No voy a estar fijando en eso, al contrario, quiero ver lo bueno. Ayúdame, Señor, ayúdame a no hacer diferencia entre esto. Y hoy ya hasta lo disfruto, me acuerdo cómo lo agarra. Y a veces lo ha agarrado así, hermano. Es una ilustración tonta y boba. Pero ¿sabes por qué la puse? Por la inmediatez a lo que nuestra carne nos lleva para hacer diferencia. No juzgues con ligereza las convicciones personales. Y en tercer lugar, sé intencional en incluir a los nuevos en tu grupo de amigos en la iglesia. Sé intencional. ¿Qué significa ser intencional? O sea, cáusalo. No, es que yo en la iglesia, algunos dicen, ¿verdad? Yo y mis hijos. Incluye, sé intencional en incluir. Váyanse en el camino a donde toman el transporte, donde lo esperan. Váyanse platicando ese ratito. En la medida de lo posible, inclúyanse, invítense a comer, a desayunar. Al salir de este lugar, no, es que me espera mi familia. Tienes que recibir a tu familia como recibes a los otros. Segundo lugar, la aceptación de Cristo es nuestro ejemplo perfecto. Tenemos un modelo. Eso lo vemos en la siguiente frase. Vamos a leer otra vez Romanos 15:7. Por tanto, ya lo vimos, acéptense los unos a los otros. Ya vimos de qué manera. Es un mandato para aceptarnos como familiares en la manera más íntima. Pero vean la siguiente frase. Como también Cristo los aceptó a ustedes. Como también Cristo los aceptó a ustedes. Así que la frase como también implica, hermanos, que debes aceptar a otros de la misma manera que fuiste aceptado por Cristo. Conecta directamente entonces con la obra redentora. Escucha esto, Cristo aceptó, recibió, acogió pecadores. ¿Cómo eras como pecador? Muerto en tus delitos y pecados. ¿Cómo te visualizas? No se nos debe de olvidar de dónde nos sacó Dios. ¿Qué recuerdas de esa vida? ¿Cómo te ves en este momento en esa vida? Basura.
el peor desperdicio, podrido, yo así me veo, apestoso, vil, ruin, vacío. Necesitamos recordar cómo éramos, porque así Cristo nos aceptó. Así Cristo nos aceptó, hermanos. Cristo, hermanos, no nos aceptó a regañadientes. No te aceptó a regañadientes, que dijo, ay, Fren, bueno, pues es que está en la lista de los elegidos. Pero también ¿te imaginas a Cristo así? Así no nos aceptó Cristo. Y nosotros como a veces a regañadientes aceptamos a algunos hermanos, ¿no? Esa no es la manera en que te aceptó a ti Cristo. El problema es que ya hicimos diferencia. Ya nos vimos mayores. El ver a alguien peor, con algún defecto, es verlo como menor, muchas veces, sí, hermano. Una vez me pasó a mí que yo tenía todavía conflicto con la moronga. Ya te imagino, no. Y una vez fuimos a comer y yo recuerdo bien que vi que uno pidió y yo me quedé, pues todavía estaba con incertidumbre, no sabía si se podía o no se podía. Pero tenía claro un pasaje donde Jesús dijo que hizo limpios todos los alimentos. Ya se me antojó la moronga ahorita. Y ese día yo me acuerdo bien que iba con unos del seminario y le dije, oye, pero no sé si se puede comer. Y dice, ¿sabes cómo me dijo? Por ti no voy a comer. Ya, pues va. Y yo, pero yo dije, no, pues la voy a probar, ¿no? Por mí me gustó. Pero lo que no me gustó fue que le dijo, a ver tú, le dijo a otro aquí del seminario, enséñale, por ti sí se puede comer. Pero en la forma en cómo lo hicieron. Y yo dije, bueno, está bien que se me lo digan, pero lo que no me agradó es que fue que lo hizo con un tono de que yo soy superior en eso. No aceptó, no recibió al débil, ¿te das cuenta? Sí, nada más era decir, no, hermano, no te preocupes, lo comemos. Pero así como que, ahora tú enséñale a él porque sí se puede comer. Bueno, está bien, ¿no? Pero el tono en cómo Claro. lo dijeron, Lastima, ¿no? dije, híjole, pues me hace ver como... Que al final de cuentas no te aceptaron, no te recibieron como débil. Después de eso, ya como que ya no iba a comer con ellos porque decían, no, pues es que el hermanito como que todavía está ahí Chiquito. inmaduro, cosas así, pero no era sino porque yo traía una enseñanza Ujú. donde nos decían que la moronga, porque se había prohibido, Pablo dijo abstenerse de sangre, pero yo no había visto todo el contexto, Claro. ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues comer sangre es pecaminoso para Dios, ¿no? Pero ahora entiendo que sé que el contexto es por la unidad de la iglesia, Claro. para preservar la unidad de la iglesia. Sí, y ahora nosotros aprender para no hacer eso que nos hicieron, ¿no? No repetir esos patrones, cuidarnos, ¿verdad? En cualquier otro, ya no será la moronga, a lo mejor es otra cosa de preferencia. Si nos lastimó hay que tratar de evitarlo, ¿sí, hermana? Es que yo creo que como cristianos nos empezamos a volver intolerantes y con los mismos cristianos, Claro. porque cuando nos relacionamos con los inconversos, toleramos a los inconversos porque los justificamos Están muertos. inconversos y entonces los aguantamos. Pero entre los cristianos nos ponemos en una posición de orgullo de decir, pero tú eres cristiano, ¿por qué te comportas de esa manera? Nos volvemos intolerantes entre nosotros. Sí. Nos desgarramos las vestiduras. Pero vean, la base está entonces en recordar que vamos a aceptarnos y a recibirnos unos a otros cuando veamos nuestro modelo, nuestro ejemplo, que es Cristo. Ya dijimos, no nos recibió a regañadientes, no fue algo obligatorio, ¿sí? El que nos aceptara. No fue algo, hermanos, disimulado, falso, no, fue genuino. Así debemos nosotros, hermanos, sacrificialmente aceptar a otros,
recordando cómo éramos nosotros, cómo actuábamos, cómo pensábamos, cómo hablábamos, y aún así Cristo nos recibió. Ese es el modelo perfecto. Recordar cómo Cristo te aceptó a ti, cómo Cristo te recibió a ti siendo pecador, cómo Cristo, escucha esto, te sigue recibiendo a pesar de tus pecados actuales. Cristo te sigue recibiendo de la misma manera. Cristo no te dice como creyente, ya no, ahora, ay, este no entiende, lo salvé, pero creo que, híjole, casi, ve a mis otros hermanos, a veces nosotros hacemos esa diferencia. Tim Keller dice, el Evangelio no exige limpieza previa, ofrece aceptación que produce transformación. Imagina un huérfano adoptado no por sus méritos, sino porque el Padre le amó primero. Así nos acogió Cristo, hermano. ¿Quiénes somos entonces nosotros para rechazar a otros que Él aceptó? Aquí lo peligroso es que cuando nosotros rechazamos a otros que Él aceptó, lo rechazamos a Él mismo. ¿Se acuerdan por qué, no? Hechos 9, versículos 1 al 2. Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. O sea, vean, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran, ¿se acuerdan cómo les llamaban? Los del camino. Que perteneciera al camino, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Versículo 3, un versículo después de decir que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Versículo 3, y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, la persecución contra los discípulos es persecución contra Cristo. Eso es lo tremendo. Cada vez que nosotros de alguna manera no aceptamos, no recibimos, rechazamos al hermano, rechazamos a Cristo. Es tremendo. No es algo ligero, hermanos, rechazar al hermano. No es algo ligero. No es nada más de un incrédulo como Saulo rechazando a la iglesia, es entre creyentes. Rechazas a Cristo. Cuando tú y yo criticamos a un creyente, criticamos a Cristo porque la misma sangre que pagó por ti la pagó por ese que estás criticando. ¿Qué tenemos que hacer? Recíbelo como Cristo te recibió a ti. Que quede grabado en nuestros corazones. Cada vez que rechazas a un hermano, estás rechazando a Cristo. Hermanos, no es algo ligero. No es algo ligero. Examina entonces si tu estándar para aceptar a otros es superior al de Cristo. Muestra paciencia con creyentes que aún luchan con debilidades. Muestra paciencia. Y recuerda que el amor genuino cubre multitud de ¿qué? El amor genuino cubre multitud de pecados, como cubrimos los de nuestros seres amados muchas veces. Cubre los pecados y las faltas, debilidades de los hermanos, porque si no, no los estás aceptando. Como Cristo te manda que los aceptes y los recibas. Pastor, una pregunta. En el punto 2, el versículo base de Romanos 15:7. La segunda frase. Vamos a leerlo junto para que lo veas, Adán, para que veamos en 2 minutos nuestro tercer punto. Romanos 15:7, por tanto, acéptense los unos a los otros, mandato, como también Cristo los aceptó, modelo, para gloria de Dios. Ahí viene nuestro tercer punto. La gloria de Dios es la meta de nuestra aceptación. El propósito final de nuestra aceptación mutua, entonces, no es en sí la armonía por sí sola, hermanos. El buen ambiente que pudiera haber en la iglesia, sino reflejar el carácter de Dios para su gloria. Así que entonces la aceptación mutua, el recibirnos unos a otros, es un acto de adoración. Entonces tú no adoras a Dios cuando te reúnes los domingos en el servicio de adoración,
Si no aceptas a alguien, si los rechazas, si no lo aceptas en la medida de que tú aceptas a tus seres amados cosanguíneos, si no los aceptas de esa manera, no estás adorando a Dios. ¿Te habías puesto a pensar eso? Acuérdense de Juan 13:35, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor, ¿qué? Los unos a los otros. La unidad y entonces y aceptación entre creyentes, vean esto, es evidencia de la obra de Dios, es un testimonio poderoso al mundo y una expresión de ¿qué? De su gloria. ¿Qué significa traer entonces gloria a Dios? Porque a veces no se entiende. En primer lugar es adoración. En el Antiguo Testamento se usa, hermanos, para reflejar sus atributos, su poder, para que Él sea exaltado por quién es Él y por lo que hace. Así se utilizaba gloria en el Antiguo Testamento, para ser exaltado. Se refiere al honor y poder de Dios en su revelación al hombre, expresar la majestad de alguien. Es por decir, traerle a Dios fama y honor. Entonces ve la gloria de Dios, el propósito de recibirnos, atender el mandato de recibirnos, como ya lo aprendimos unos a otros, teniendo como modelo a Jesucristo, es la gloria del Señor, es traerle fama a Dios. Así que cuando nos aceptamos, traemos todo esto a Dios. Una iglesia que ama y acoge como Cristo lo hizo en la iglesia, es una iglesia, que resplandece con la gloria de Dios, dice Sinclair Ferguson. Termino con esta ilustración y oramos. Un joven incrédulo visitó una iglesia y al salir de ahí dijo: nunca he visto tantas personas tan distintas tratándose como familia. Quiero saber qué los une. Un joven incrédulo visitó una iglesia al salir y dijo: nunca he visto personas tan distintas tratándose como familia. Quiero saber qué los une. Esa es la unidad para la gloria de Dios, ¿te das cuenta? Así que entonces, hermano, esfuérzate por glorificar a Dios, recibiendo y sirviendo a otros creyentes. Confiesa en este momento, en nuestra oración, si has menospreciado o rechazado a alguien por prejuicio. Y en tercer lugar, evalúa si tu trato con otros refleja la belleza del Evangelio. Aceptar a otros entonces no es opcional, hermanos, es evangélico. Cristo nos aceptó cuando no éramos dignos, nos integró a su familia y nos llama ahora a hacer lo mismo unos a otros. En una era de división, de juicio, aún entre creyentes, el Evangelio nos da poder para abrazar, incluir, acoger y amar unos a otros. Vamos a orar. Pues Padre, gracias por esta enseñanza. Lo primero, Señor, que queremos guardar en nuestro corazón es que es un mandato tuyo. Ahora que nos has enseñado esta palabra de aceptación íntima, integrando plenamente a alguien, como si lo hiciéramos con cualquier miembro de nuestra familia sanguínea, queremos pedirte perdón por las veces que no hemos acogido, recibido y aceptado a alguien en nuestra iglesia local. Perdónanos, Señor, por desobedecer a tu mandato. Y danos la capacidad y el poder, por tu Espíritu Santo bendito en nosotros, de seguir el ejemplo máximo de nuestro Señor, que nos recibió a nosotros en la condición en la que nos encontrábamos. Que de esa manera podamos aceptar a los demás como tú nos aceptas hoy aún en el presente, a pesar de nuestras fallas, a pesar de tanto que te fallamos, Señor, de diferentes maneras, tú nos aceptas siempre. De la misma manera, no a regañadientes, no falsamente, ayúdanos a aceptar a los demás con las diferencias que podamos tener, porque hoy sabemos que al hacerlo te traemos gloria, honor, fama,
y es un acto de adoración. Queremos adorarte, Señor, al aceptarnos y recibirnos unos a otros. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.